¿Cómo están, familia? No desayunaron. ¿Cómo están, familia? Eso. Estoy muy contento de estar aquí, de escuchar tantos testimonios y de ver la obra que Dios hace. Gracias por animarse, gracias por subir, porque nos anima el corazón siempre. Sabemos que Dios está obrando, eso es indudable, pero no es lo mismo escucharlo de sus bocas y escuchar también cómo sus corazones se conmueven cada vez que dan testimonio. Eso, créanme, que nos llena más el corazón todavía. Por eso no sean chiveados. Les pido por favor que pasen, que no tengan temor. No sé por qué a la mayoría de la gente le impone, ¿verdad?, hablar en público, pero bueno, si Dios pudo conmigo y aquí estoy, que no puede hacer contigo también. Para los que no me conocieron, de joven era yo muy retraído, muy tímido, y me costaba mucho trabajo hablar en público, y de repente todavía me pongo nervioso. Así es de que no temas, estamos en familia y no hay nada que pueda pues dañarte o afectarte, ¿no? Siempre son temores que a lo mejor albergamos desde chicos, pero anímate, de verdad, créeme que es una bendición escucharte. Si ya estás listo, vamos a orar y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Acompáñame y cierra tus ojos. Padre amado, esta mañana ponemos nuestras vidas en tus manos y agradecemos la obra maravillosa que estás haciendo en nuestras vidas, en tu iglesia. Eres tú, Señor. De ninguna forma somos nosotros, es tu obra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha instruido a poner nuestros ojos en ti y en ti solamente. Y esa es nuestra oración y ese es nuestro deseo, Señor. Gracias porque puedo ver que has conformado una iglesia saludable, madura, que si bien estamos todavía en luchas y en perfeccionamiento, Señor, puedo ver cómo muchos han decidido crecer, madurar, dejar de ver al hombre. Muchos han decidido, Señor, ser parte de la iglesia, Señor, y ver por las necesidades de sus hermanos. Gracias, Señor, porque esa es la obra de tu Espíritu Santo. Señor, es la vida de Cristo obrando en cada creyente, llevándolos a querer ser más como tú, dejar atrás la inmadurez, dejar atrás el pecado, dejar atrás la vieja vida, los viejos pensamientos, la religiosidad, el legalismo. Señor, gracias, te doy muchas gracias, porque eres tú el que ha edificado esta obra, no nosotros. Y a ti, Señor, sea toda gloria y honra, Padre. Abre nuestros oídos, que podamos entender tu palabra, aplicarla a nuestras vidas con lo que estamos aprendiendo y en lo que nos estamos entrenando. Oramos esto en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a seguir. Ya saben que nos gustan las series y seguimos con esta serie que sé que nos ha incomodado. ¿Cuántos empezaron a poner en práctica la palabra que se dio hace 8 días? La verdad, que te hiciste más consciente, gracias, que te hiciste más consciente de tu boca, de lo que sale de tu boca, y empezaron a hablar más tiernos. Ok, ya vi manitas por ahí. Si no, necesitas hacerlo, ¿sale? Papás, voy a ir a hablar con sus hijos, a ver cómo les están hablando en casa. Maridos, voy a hablar con sus esposas, a ver cómo les están hablando. Mujercitas, le voy a preguntar a sus maridos cómo usan la boquita, ¿sale? Porque necesitamos apretar la ternura de Cristo. Hablamos hace 8 días que debe ser una cualidad del discípulo, y en el cómo hablamos se ve el sello de Cristo. Y hoy quiero hablar de otra cualidad de nuestra vida, que bueno, si hace 8 días nos confrontó, hoy creo que va a ser igual, ¿sale? Acuérdense que dije yo, en enero fue cuando empezamos esto, ¿verdad? Que íbamos a empezar a dejar ejercicios específicos
para áreas débiles en nuestra vida. Y bueno, hace 8 días fue la ternura. Hoy vamos a hablar de un rasgo de carácter muy importante. Y titulé esta enseñanza así: el mandato de Dios, orden para el discípulo. Hoy vamos a hablar del orden, la cualidad de ser ordenados. Y cuando hablamos de orden, luego pensamos en el closet. ¿Cómo está el closet? ¿Cómo está la ropa sucia? ¿Cómo está la casa? ¿Verdad? A veces por ahí llegué a escuchar que quieres conocer a una persona, ve cómo está su closet. Ve cómo están sus cajones ordenados. Por ahí otros dicen, mira cómo está el coche de esa persona. ¿Ah? Y ay mamá, ya empecé a pisar callos. Y dices, pastor, no vayas a ser tan duro. Más allá del orden superficial al que estamos acostumbrados y al que nos habituamos a escuchar, y es algo que buscamos y queremos en nosotros y en nuestros hijos. El reproche de las mamás, ¿verdad? Con un adolescente o una adolescente. ¿Por qué no puedes ser ordenada? ¿Por qué tienes ese cochinero? Así no te enseñé yo. ¿Ah? Pero más allá de ese orden, que te vas a dar cuenta al final de esta enseñanza, cómo sí es importante eso, porque es el reflejo. Es en donde podemos ver, pero quiero hablar del principio bíblico del orden. La Biblia dice, y vamos a abrir Génesis capítulo 1, la Biblia dice que en el principio de la creación, Dios establece orden. ¿Por qué establece orden? Porque Génesis 1:1, ponle atención, dice así, verso 1 en adelante: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí está la razón del por qué Dios intervino. Verso 2: y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada. Subráyale ahí. Desordenada y ¿qué más? Vacía. Desordenada y vacía. Pon atención en esto. Y las, ¿qué cosa? Tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Termino con este, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El principio del orden, hermanos, empieza aquí en Génesis. Y nuestra vida, al igual que antes los cielos y la tierra de ser creados, había caos, había oscuridad, estábamos en tinieblas. Este pasaje de Génesis 1 es paralelo y nos da la enseñanza espiritual en Juan capítulo 1. ¿Cuántos han leído Juan 1 o están familiarizados con Juan capítulo 1? ¿Sí? Donde dice, y el verbo, ¿qué? Vamos a leerlo. Juan 1:1. Solo estamos estableciendo el orden para el fundamento para esta enseñanza. El fundamento bíblico. Juan 1:1 dice, en el principio, qué curioso que empezó Juan igual que en Génesis, era el verbo, y el verbo ya sabemos que es Cristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué increíble ver los mismos elementos: caos, desorden, tinieblas, ¿cierto? Vacío. Pero cuando se establece el orden de Dios por su palabra, es decir, Dios tuvo que hablar, porque cuando empieza el orden dice que Dios dijo, y cuando Dios dijo quiere decir que habló. Dile al que tienes a un lado, no hables, no me distraigas, déjame escuchar lo que Dios me quiere hablar, ¿ok?
Dios dio un mandato. ¿Cuál fue el mandato? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y Juan está explicando este principio de orden. Lo que trae orden a nuestras vidas, hermanos, es el mandato de Dios. Porque cuando Él habla, Él no desperdicia palabras. ¿Cierto? Él no te habla y te dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bonito el clima, ¿verdad? ¿Cómo ves al presidente? No, él no hace plática, él no miente por convivir, ¿verdad? Como dicen por ahí. Él cuando habla es porque algo va a pasar, porque la vida va a surgir, porque Juan dice que en él estaba la vida, en el verbo, en la palabra hablada. Y cuando se habló vida o se empezó a poner orden, empezando por la luz, Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Cuando Dios trae orden, sabes, no va a haber nada que se pueda oponer a ese mandato. Es una cualidad que debemos de desarrollar. Y cuando yo hablo con los jóvenes de la escuela, sabes, les digo, es que a veces hay creyentes que creen que pueden vivir la vida cristiana en tinieblas. Es igual de absurdo que querer recoger tu cuarto con la luz apagada en la noche. ¿Cómo va a quedar ese cuarto? Re mal, porque no vamos a poder mirar a detalle lo que se tiene que limpiar. Y nuestra vida, hermanos, para poder desarrollar esta cualidad de orden, si es que hemos sido desordenados, si tenemos un patrón de desorden y una grieta en nuestro carácter, debemos de entender que esto nos va a ayudar a establecer en nuestra vida principios, normas, límites, lineamientos para empezar a ordenar nuestra vida. ¿Cuántos tal vez habían pensado en el desorden como un pecado? Sé sincero. ¿Habías pensado que el desorden es un pecado? Si no, pues ya lo sabes. El desorden sí es un pecado. Vamos a ver, no estoy exagerando. Ahora, solo como referencia, nota Job 38, y quiero que veas estas palabras que Dios le dice a Job cuando lo confronta. Si tú estás familiarizado con la historia de Job, es un hombre que temía a Dios, pero que lo perdió todo y que vivió en gran aflicción. Y Job tenía que pasar un trato de Dios fuerte, porque él creía que conocía a Dios. Y Dios habla con Job y le dice en el capítulo 38, verso 2, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Se estaba refiriendo a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos. En la versión Reina Valedora diría, apriétate el pantaloncito y ahora tú me vas a contestar. Imagínate que Dios te diga, ok, ¿crees que sabes? Fájate los pantalones y tú ahora respóndeme a mí, dame cuenta. Híjole, fue tremendo esto. Esta confrontación es fuerte, que Dios te confronte es fuerte. Y dice ahí, Dios le dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Escucha las preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Verso 5. Escucha esa palabra. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Se refiere a los ángeles. Lo cuestionó de una manera que Job nunca le iba a poder contestar. Toda la disertación de Dios con Job es, ¿sabes tú todo el orden que yo puse en la creación? Y es lo que hablábamos. Si tú te fijas en la secuencia en la que Dios fue creando la tierra, hubo un orden también. ¿Por qué no creó primero a los animales y después creó a los mares, por ejemplo? Imagínate que Dios diga, voy a hacer los peces.
háganse los peces. ¿Qué les hubiera pasado si no hubiera hecho primero los mares? Ay, pastor, pues es que eso es lógico. Pues eso digo yo, nuestra vida es un caos porque no seguimos los lineamientos de Dios, y los lineamientos de Dios son lógicos. Hay paso 1, paso 2, paso 3, pero queremos empezar por el paso 18, que ni existe. ¿Sí me explico? Así somos necios, somos tercos. Y Job estaba albergando orgullo en su corazón. Él creía que conocía a Dios. Escúchame, hermano, no pretendas conocer a Dios si ni siquiera abres la Biblia. No pretendas hablar ni disertar ni dar tu opinión de quién es Dios o cómo es Dios si ni siquiera has abierto tu Biblia. Te lo pido con amor y con ternura. ¿Va? No sonó a lo mejor muy bonito y tierno, pero se tiene que decir lo que se tiene que decir. No podemos ser necios y ponernos igualados con Dios y dar mi opinión de quién es Dios, cómo yo creo que Dios es. Lee tu Biblia. Ahí vas a encontrar cómo es Dios, y ahí vas a encontrar los lineamientos, los mandatos que van a traer orden a tu vida y van a poder regirte. No seamos como Job. Sabes, él pretendía que por hacer sacrificios por sus hijos, Dios los iba a justificar, pero sus hijos eran pecadores. ¿Por qué Job mejor no los instruyó y les metió vara, verdad? Porque es más fácil. Señor, salva a mi hijo. Sí, pues ¿a quién crees que Dios quiere usar para que tu hijo sea salvo? A ti. Instrúyelo en la palabra, disciplínalo, ponle límites. Ponle límites. Y si yo no me los autoimpongo y yo no vivo bajo el mandato de Dios, sus estatutos, sus decretos, pues voy a vivir en desorden. Mucha gente viene a veces a mí y me pregunta: pastor, ¿por qué me fue así? ¿Por qué me pasó esto? Yo mismo lo viví. Antes de empezar a pastorear, antes de siquiera empezarnos a preparar, nuestra vida era un caos. Y este amigo pastor que nos formó nos decía: hijo, les pasó eso porque no leyeron su Biblia. Chin. Pues la verdad duele, y más cuando es una verdad bíblica, nos confronta. Ahora quiero que veamos Jeremías 10. Tal vez pienses: ¿qué tiene que ver este pasaje con el orden? Porque este pasaje va a hablar de falsos dioses, va a hablar de idolatría. ¿Qué tiene que ver esto con el desorden? Jeremías 10, verso 1. Jeremías está después de Isaías. ¿Ya están ahí? Jeremías capítulo 10, verso 1 dice: ay, fíjate cómo empieza. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. ¿Qué pasa cuando Dios habla? Dios mío, no estaban aquí, ¿verdad? De estos primeros 10 minutos. ¿Qué dije que pasa cuando Dios habla? Algo va a pasar. Dios quiere producir vida. Y aquí dice: oigan la palabra de Jehová que ha hablado ya. Pongan atención. Así dijo Jehová: no aprendan el camino de las naciones, o sea, no aprendan el camino del mundo, ni de las señales del cielo tengan temor. O sea, no lean el horóscopo. Por favor. Ay, ahora sí las estrellas se alinearon. Ya voy a salir, hoy me caso, hoy encuentro novio. No, espérate. Sí, porque en el radio dijeron que soy Aries y que hoy es tu día. Bueno, dice, aunque y ni siquiera era el contexto, ¿verdad? Dicen, ni de las señales, pero por algo lo dije. Dice, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Está hablando cómo construían ídolos. Agarraban un pedazo de madera, lo recubrían de oro o de plata y ellos le daban forma. Después dice, derechos
están como palmera y no hablan. Escucha, no hablan. Te va a cobrar sentido, por favor, pon mucha atención a esta enseñanza. No hablan, son llevados porque no pueden andar. O sea, los tienen que cargar a estos ídolos. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Se está refiriendo a que creer en un ídolo o poner la confianza en un ídolo es vanidad, es absurdo, es fútil, ¿verdad? O fútil, ¿cómo se dice? Sí. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso ¿qué? En orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Me tomé la libertad de leer todo el pasaje, porque la idolatría tiene mucho que ver hoy en nuestros días, no con un pedazo de cerámica o un pedazo de madera que se venera. Creo que nosotros ya no estamos ahí. Ya no estamos en esa posición, porque hemos estado conociendo al Dios verdadero y al Dios vivo. Ya no estamos en esa posición de decir, pues la idolatría con objetos, no. Pero sí estamos en un tipo de idolatría que es más peligroso y que está escondida en nuestros corazones y en nuestras mentes. Los creyentes, cuando no viven en el orden correcto de Dios, que no dejan que los mandatos de Dios los rijan, ¿qué está pasando con ellos? Quiere decir que en su mente están aceptando otro tipo de ideologías, otro tipo de doctrinas, tipos de enseñanza que rigen su comportamiento. Hoy el peligro con la idolatría ya no es un ídolo físico. El peligro con la idolatría hoy en nuestros días, hermanos, es las ideologías, las filosofías, las costumbres y las tradiciones que rigen mi vida. El cómo soy y por qué soy así. Y de eso voy a seguir hablando mucho. Hacer las cosas a nuestra manera, hacer las cosas en nuestro orden, equivale a poner la confianza en otra cosa que no es Dios. Y eso, hermanos, es idolatría. No tienes que venerar un pedazo de madera, hincarte y darle 2, 3 rezos para ser idólatra. Cuando haces las cosas a tu manera y vives en desorden y fuera del orden de Dios, estás creyendo o pensando que tú lo haces mejor que Dios, entonces te conviertes en tu propio Dios. Y eso es idolatría, es egoísmo o egolatría, si lo pudiéramos llamar así, porque vives a tu manera. Ay, pastor, mejor vamos con los closets, ¿va? ¿Qué tiene que ver un closet con esto? Todo.
Porque cuando a tu hijo le dices, hijo, ve y ordena tu closet, lo estás entrenando para que un día él lea en su Biblia un mandato de Dios y lo obedezca. ¿Cuándo? ¿Cuando él se le da la gana? No. Inmediatamente. ¿De malas? No. De buenas. Es un gusto servirte, mamá. Sí, papá, con mucho gusto. Y después de eso, ¿qué más puedo hacer? ¿Verdad? Jóvenes, hola. Pero al revés, hijo, ven, yo ya fui 3 veces. Mira, aunque vayas 20, jovencita, a ti te conviene. Quien se está perdiendo la bendición de ser entrenado en la obediencia y aprender a ser ordenado es el otro, el que no quiere ir. Y mira, por eso se llama orden. Uno es ordenado porque sigue ordenanzas. Y el orden de Dios y vivir en el orden de Dios es seguir sus mandatos. Por eso titulé así, el mandato de Dios, orden para el discípulo o del discípulo. Sigo leyendo, sigo en la enseñanza. Hoy en día me impacta mucho la ignorancia de muchos que se dicen ser creyentes, pero no tienen la más mínima intención de ordenar sus vidas y alinearse al mandato de Dios. Ahora, así como Dios le puso límites al mar cuando Él creó todas las cosas, dice la Biblia, hay un versículo que me encanta, dice, yo le puse límites al mar y no se saldrán de ellos. Son límites que por siempre van a estar ahí y no se van a salir de sus límites. ¿Sabes? Así igual como Dios le puso límites al mar, le puso límites al hombre. También le puso límites al ser humano. La ley, los famosos 10 mandamientos, siguen estando vigentes en nuestra vida. Y no son poca cosa. No son poca cosa. Jesús lo enseñó y dijo, no la vengo a abrogar, la vengo a cumplir. Y además le vengo a subir la dificultad, porque para ustedes ahora va a ser más fácil obedecer mi ley. Jesús debatía con los fariseos, porque ellos se creían buenos. Ellos creían que su vida estaba en orden, pero no estaban en orden. Los veías bien bañados, como el pastor, ¿verdad? Bien peinaditos, con su saquito, pero no vivían en orden. Túnicas blancas, diadema de oro, santidad a Jehová. ¿Y qué les decía Jesús? Son como sepulcros blanqueados. Ya lo he dicho, vas al cementerio y ves las lápidas blanquitas, ¿verdad? Bien bonitas por fuera, pero por dentro hay huesos muertos. Y cuando Jesús hablaba con ellos y les decía sepulcros blanqueados, les estaba diciendo, tu vida no está en orden, tu vida no está alineada a la ley de Dios, aunque dices que la cumples. Porque ustedes dicen, no matarás, pero cómo odian, cómo son orgullosos, cómo son arrogantes, cómo son Ustedes no adulteran, pero cómo son inmorales en la mente. Hoy en la gracia de Dios, tú y yo tenemos la posibilidad de ordenarnos. Para eso es la gracia. La gracia ya lo hablamos, ¿dónde lo hablábamos? Creo que fue en varones. No es un regalo pasivo, como un osito de peluche. ¿Para qué te sirve un osito de peluche? Para nada. Para nada sirve el bendito osito. No sirve para nada. Es un regalo pasivo. Y cuando te preguntan ¿qué es la gracia? Y tú dices, un regalo de Dios inmerecido. Sí, creemos que la gracia es el osito de peluche que nos recuerda nuestra salvación. Esa no es la gracia completamente. La gracia es el poder y la capacidad. Toda la divinidad de Dios, que es Cristo manifestada en carne, ahora viviendo y morando dentro de ti, para que vivas una vida en justicia, santidad y rectitud. Esa es la gracia. Y si no ordenamos nuestras vidas, ¿sabes? Vamos a causar destrucción. Seguramente alguno de ustedes pensó, o no sé si lo pensaste, cuando dije que Dios le pone límites al mar y el mar no se sale de los límites, podríamos pensar, no, pastor, sí pasa. Un tsunami, ¿sí o no? Un tsunami rebasa los límites que Dios le puso. ¿Estamos de acuerdo?
Ese no es el plan de Dios. Porque una playa normal no se la vive con tsunamis y tsunamis. Hay un límite. Pero cuando algo fuera del orden de Dios sucede, el mar se sale de sus límites. ¿Y qué causa? Arrasa con todo, destruye todo, ahoga todo. Por eso también hoy bautizo a otro nombre de creyentes, ¿verdad? Ya tengo mi colección. El creyente oxidado, que es el que rechina por todo. Hace esto y dijo, "Ah". El cristiano maruchan, ¿verdad? Que en 3 minutos cree que ya está y es pura cochinada. El cristiano tsunami, el que se la vive fuera de los límites de Dios, causando inundación, destrucción y ahoga toda la vida buena que Dios quiere poner en él y en los que lo rodean. Destruye a otros por no vivir en orden. Pastor, ¿por no tener mi closet en orden? Sí, porque ahí empieza. El closet es meramente un entrenamiento, hermanos. Es un mero entrenamiento para después saber escuchar y atender la voz de Dios. Mira, cuando nos van a revisar en las escuelas, es porque quieren que estemos en orden. ¿Saben en qué es el área en donde más bajo nos han calificado como escuelas? Como escuela modelo que hoy somos, ¿verdad? En Vineyard. Es justo en esta cuestión del orden. Te voy a poner un ejemplo. En alguna vez, cuando vinieron a revisarnos, los hermanos de AC toman un librito de los que nuestros niños hacen. Lo ven y se fijan en el trabajo del niño. Muchas veces el librito tiene varias instrucciones y pueden variar de tanto en tanto. Algunas veces la instrucción dice subraya la respuesta correcta. En algunas otras ocasiones dice circula la respuesta correcta. En algunas otras ocasiones dice relaciona columnas, une con una línea, ¿cierto? Sabes, cuando nos han revisado y donde más hemos fallado es que se dan cuenta que algunos de los estudiantes, cuando dice subraya, ellos circulan. Y cuando dice circula, ellos subrayan. Las respuestas están bien, pero uno diría o pensaría, ay, sí, qué religiosos, cuadrados, legalistas, fariseos, saduceos, jebuseos, otomeos, aztecas, otomís, lo que sea, ¿va? Uno pensaría eso. ¿Sabes? Esta hermana, amiga nuestra, Adriana Montelongo nos decía, con su tonito jalisquillo, mira Daniel, yo te quiero explicar algo. Y me decía, si tú no entrenas a tus niños en esto tan insignificante, cuando Dios les hable y dé un mandato en su palabra, ellos no van a poder hacer las cosas ni tantito a su manera, porque van a estar en desorden, van a estar en pecado y sus vidas van a vivir en juicio. No es exagerado, hermanos. Cuando das una orden en casa, la orden se tiene que ejecutar al momento y como tú diste la orden, no cuando el niño quiere. Y esto es lo grave, que el mundo y la psicología, no, lo vas a traumar, al niño no se le dice no. Entonces somos traumados porque la Biblia dice no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. ¿Qué psicología tan tonta y absurda nos hemos tragado, hermanos? No me anden buscando y leyendo tonterías de crianza en el mundo. Por favor, se lo suplico, lee tu Biblia, pídanos consejo a mi esposa y a mí, porque no te vamos a decir nuestra opinión y nuestra experiencia, te vamos a hablar del mandato de Dios, lo único que va a ser capaz de traer orden a tu vida. Si tú crees que soy legalista, qué bueno, porque me apego a la ley.
Si crees que soy cuadrado, qué bueno, porque si Dios dice que debo ser cuadrado, voy a ser cuadrado, no voy a ser círculo ni triángulo. Dios me llama a ser estricto y apegado a la norma. En el discipulado estamos aprendiendo eso, el canon de las escrituras. ¿Qué era el canon? ¿Qué significa canon? Regla, la norma. La regla es así. Tú no puedes hacer que la regla mida 40 centímetros porque mide 30. Para mí son 40. No, pues qué bonito. Por eso pasa lo que pasa con las cosas del metro. Porque no vivimos en orden, porque no seguimos la norma. Y por decir, sí, el país está bien corrupto, pastor. Sí, también la iglesia. Y la tenemos que limpiar. ¿Cómo? Con entrenamientos específicos. ¿Qué prefieres? ¿Tu orden o el orden de Dios? ¿Qué prefieres? Salmo 37 nos va a ayudar a esto. Escucha, Salmo 37 es muy famoso, porque el Salmo 37, hasta hay una canción de este salmo. ¿Qué nos hace creer o pensar ese salmo? ¿Que el qué? Que Él te cumplirá lo que quieres. Que Él concederá lo que hay en tu corazón. Pero no leemos todo el salmo. ¿Cómo acaba el salmo? Vamos a leerlo. Verso 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿Cuántos dicen aleluya? Arrebato esa palabra. ¿Sí o no? Porque dice, no serán avergonzados. En los días de hambre serán saciados. Pero ¿qué dice? Jehová conoce los días de los perfectos, o sea, cómo viven los perfectos. ¿Cuántos son perfectos aquí? Verso 20, mas los impíos perecerán. Ahí ya no decimos aleluya, arrebato. Ahí ya no, ahí decimos no recibo, pastor. Aquí no es de arrebatar o no arrebatar. Aquí no es de recibir o no recibir. Aquí es de orden, obediencia. Dice, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Está poniendo el salmista dos elementos contrastantes. Unos que viven en orden, los perfectos, los que son misericordiosos de corazón y dan cuando ven una necesidad, pero está también poniendo en el otro extremo a los impíos, a los que piden prestado y no pagan, o a los que toman prestado y ojalá no se acuerde que se lo pedí, ¿verdad? Porque dice, los benditos, verso 22, los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Y este es el versículo que lo tienes que subrayar cada vez que te acuerdes de esta canción, ¿verdad? De ven. Y bien, ahí estábamos. Recuerda este versículo, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué hermoso pasaje, porque mira, nos ayuda a entender que si tú y yo vivimos en orden, aunque vivamos aflicciones, aunque vivamos dificultades, hermano, hermana, aunque vivamos pesares, aunque vivamos calamidades, tristezas, ansiedades, si tú y yo dejamos que Dios traiga orden a nuestra vida, que Él ordene nuestros pasos,
que Él apruebe nuestro camino, que desapruebe, no que seas perfecto, sino que te dejes entrenar por Él hasta que pases la prueba. Eso hacemos con nuestros hijos, eso hacemos con nuestros alumnos, eso hacemos con las ovejas. Te entrenamos. ¿Se vale fallar? Claro que se vale fallar, porque somos humanos. Lo que no se vale es seguir fallando porque quieres seguir fallando y no quieres entrar en orden. Eso es lo que no se vale. Necesitamos tener un corazón dispuesto y abierto a la corrección. No hombres y mujeres que menosprecien la corrección y que critiquen las normas de Dios. Mira, a mí ni me ofende, como dice mi esposo últimamente, ha dicho mucho, ni más rico ni más pobre. A mí no me afecta absolutamente nada si tú crees o piensas que esto es verdad o no, a mí no me afecta en mucho. Me afectará obviamente en el pesar como pastor que siento por ti. Pero el problema de menospreciar la corrección y las ordenanzas de Dios, ¿cuáles son? Son muy graves y son muy grandes y se dejan venir, te guste o no te guste. Por eso te preguntaba hace un momento, ¿qué prefieres? ¿Tu orden o el orden de Dios? Entonces, para aquellos que menosprecian la corrección y las ordenanzas de Dios, quiero que escuches este otro salmo, unas hojitas adelante, Salmo 50. ¿Cómo dice el título del salmo? Dios juzgará al mundo. Dice así. Quiero que pongas atención porque es otra vez justo todo lo que estamos hablando. Fíjate cómo empieza. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado. Ahí está su palabra. Y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Junten a mis santos, los que hicieron pacto conmigo. Escúchame, pon atención a lo que dice después. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, por si se nos había olvidado. Yo soy Dios y además soy tu Dios. Esto es lo más impactante que van a escuchar un día los ateos que estén ante la presencia de Dios y le hayan negado. Dios va a decir, ok, ¿no creíste en mí? Tal vez el ateo no va a saber ni qué responder. A lo mejor va a decir, no, ok, pero ¿escuchaste de mí? Sí. ¿Decidiste no hacer caso? Sí. Imagínate, Dios preguntándole a un ateo en su presencia, ¿ahora qué piensas? ¿Existo o no existo? Sí existes. ¿Te dio oportunidades? Sí. ¿Dios es malo al juzgar? No, porque tuvo misericordia de nosotros. Porque ofreció la vida de su Hijo a morir en la cruz. Y llevó nuestras culpas y nuestras transgresiones, sin merecerlo además. Por eso Él dice, yo soy Dios. Y a esas personas que viven sin reconocer a Dios y fuera de orden, de todas formas, dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, y toda rodilla se doblará ante Él. Creyentes o no creyentes, y a todos esos aún Dios les dirá, pues ¿qué crees? Aunque nunca creíste en mí, siempre fuiste mío. Yo te creé, yo te di la vida, yo te di el aliento de vida, pero decidiste no creer en tu Creador.
Verso 8, no te reprenderé por tus sacrificios, dice Dios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, ¿no te lo diría a ti? Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? ¿Qué está diciendo Dios hasta este punto? Ponme atención en esto. Dios decía a este pueblo: no te voy a reprender por los sacrificios. Yo establecí una ley, y dentro de esa ley había que llevar sacrificios, holocaustos al Señor. Pero ¿qué crees? El pueblo sí hacía esos sacrificios y sí hacía esos holocaustos. Y uno podría pensar, pero ¿por qué entonces Dios los reprende y los está juzgando tan duramente si sí estaban haciendo lo que debían hacer? Estaban yendo los domingos a la iglesia, ¿verdad? Llegaban con su cuaderno, con su Biblia, cantaban a todo pulmón en la alabanza, daban sus ofrendas, bueno, hasta diezmo, aunque no, el pastor decía que no debían dar diezmo, daban diezmo, ¿verdad? Y leían su Biblia y hacían su devocional, y entonces se ponían palomita de que ya eran cristianos. Pero sabes, cuando Dios reprende esto, es porque le está diciendo al pueblo, pero todo eso se hace superficial. Porque ya en el día a día y en los retos verdaderos que vivimos como creyentes, no estamos apegados a la norma y no vivimos en orden. Nos gustan solo las órdenes superficiales, nos gustan las órdenes visibles, nos gustan las órdenes que nos van a dar una remuneración o que va a venir un elogio. Pero ¿qué al orden que tengo que mantener cuando estoy a solas en el internet? ¿Qué al orden que tengo que mantener cuando voy manejando en la calle? ¿Qué al orden cuando estoy a solas en mi casa y con mis hijos y me desespero y salen palabras agrias y destructivas como un tsunami? ¿Qué de eso? Entonces, ¿servirá de algo venir el domingo? ¿Servirá de algo el sacrificio? Qué bueno que vengas y te aliento, sigue viniendo. Pero si vas a seguir viniendo y no vas a ofrecer sacrificios de alabanza genuinos al Señor, todo va a ser inútil. Ese es el reproche final de este salmo. El verso 14 dice: eso no me interesa, no me interesan los becerros, son míos, yo los hice. No quiero becerros. ¿Qué quiero? Quiero que sacrifiques alabanza a mí. Eso dice el verso 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Fíjate, cristianos hablando de Dios y Dios diciendo: ¿qué tienes tú que andar hablando de mí si no me honras? Eso está diciendo este salmo. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Sabes? Tengo que confesarte, este salmo
sin temor a equivocarme, alguna vez lo leí, pero nunca lo había leído ni lo había escuchado con el peso de hoy. Nunca. Salmo 23 nos encanta, pero Salmo 50 ni famoso es. Espero que a partir de ahora sea un salmo predilecto, porque mira, yo no encuentro odio en el corazón de Dios cuando dice verso 21, te reprenderé. Eso es amor, porque Dios al que ama, Hebreos 12, ahí está escrito en uno de nuestros máximos versículos que hay que memorizar. Dios al que ama, ¿qué? Disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Eres su hijo, eres su hija, eres amado de Él y no te va a dejar, ¿no? Él no se va a quedar callado cuando haces algo incorrecto. Él te lo va a decir con todas sus letras y lo va a poner delante de ti para que te des cuenta, porque Él quiere que salga honra, alabanza y adoración de tu vida, que ordenes tus pasos y entonces verás la salvación de nuestro Dios. Salmo 119. Ya nada más voy a acabar con unos versículos de referencia. Ya no tengo más pedradotas. Tranquilos. No, está medio duro. De por sí la pasada, y estamos trabajando arduamente en eso, hermanos. Y espero que a partir de hoy seamos ordenados, empezando por el closet. Ahí empieza, en la casa. Cosas pequeñas, mínimas, pero también en nuestro comportamiento. Salmo 119 es un salmo que también creo que deberíamos memorizarlo todo. El salmo es larguísimo, pero si hay un salmo por excelencia respecto al orden y dejar que la palabra nos alinee a sus mandatos, es el Salmo 119. Verso 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y esto me hace recordar el discipulado del miércoles. Cómo Dios se encargó de que sus mandamientos se guardaran y se preservaran hasta hoy. Qué impactante, ¿verdad? Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Esto no es una resignación, hermanos. Este versículo no está diciendo el salmista, ay, pues ojalá yo pudiera hacer todo eso que dicen que se puede ser. No, es un ojalá fuesen ordenados, es tengo un deseo y un hambre por correr a obedecerte, por correr y ordenar mi vida. Es decir, ojalá ya pudiera yo vivir en tal perfección que viviera yo sin agraviarte, Señor. A eso se está refiriendo, no es una resignación. Dice el verso 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Porque ¿qué pasa cuando vivimos en desorden? ¿Qué pasa cuando te llegan visitas de imprevisto a la casa y la casa está hecha un caos? ¿Qué nos da? Vergüenza. Pero la misma pena nos debería dar cuando no andamos en las actitudes de un cristiano. Pero no nos da, porque nadie nos había apretado el cinturón. Y mi labor es esa, hermanos. Ejercicios específicos. Te alabaré, dice, con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y uno de los versos más famosos, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y después responde el salmista, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Sáltense rápido al verso 89 del mismo Salmo. Dice el verso 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción
hubiera perecido. El salmista dice: así como afirmaste con tus palabras la tierra, así yo sé que tu palabra trae orden y afirma mi vida también. Sáltate al verso 130, ya estamos acabando. Verso 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Sabes? Y a veces encuentro muchos pretextos. Es que yo no sé, es que yo no puedo. Aquí dice: empieza tantito a leer la Biblia y Dios te va a hacer entender, aunque sea simple. No hay pretexto. Después, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Miren, algo sé, que cuando veo a mi esposa, no, bueno, suspiro. Ay. Pero no nos pasa con la palabra de Dios. Suspiramos cuando pasa un Audi R8 azul con rines deportivos, asientos de cuero. Pero por la palabra de Dios, nos sale el oxidado, ¿verdad? Y por eso dice: yo deseaba tus mandamientos y suspiré. Mírame y ten misericordia de mí. ¿Cómo acostumbras con los que aman tu nombre? Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad o pecado se enseñoree de mí. Por último, termino con dos solo referencias, anótenlo. Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Tu mente se puede ordenar. Busca consejo. ¿De dónde? De la palabra. Solo de la palabra. Por eso te tienes que rodear de hermanos, amigos, vecinos, primos, hermanos en la iglesia que vivan en orden con el Señor, que también amen la palabra. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Busca consejo donde sabes que puedes encontrar consejo. No vayas con la amiga divorciada amargada. ¿Qué hago? Ay, pues divorcia. Pues claro que te va a decir eso. Por supuesto. No vayas con... Bueno, ya no le sigo porque no quiero pisar más callos. Proverbios 21:29, anótalo también. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Qué fuerte es esto. Mira, a veces podemos andar de malas. Muchas veces veo a mi esposa y suspiro. Muchas otras me hace enojar. Pero por las cosas que me dice, por cómo me confronta con su palabra. ¿Y cómo creen que anda el pastor? Ay, mi amor, cómo te amo. Y endurezco mi rostro, porque no nos gusta la disciplina. Pero el recto ordena sus caminos. Si amas a Dios, amas a tus hijos, amas a tu esposa, ordénate. El orden es una cualidad de carácter tan importante y tan imprescindible, porque nace de los mandatos de Dios. Ahí se sustenta el orden. El orden de todas las cosas se sustenta en los mandatos de Dios. Así es de que el orden en el discípulo se sustenta en las órdenes de Dios. Si no seguimos y obedecemos sus órdenes, habrá caos y destrucción. Ya lo vimos, cristianos, tsunamis. Así es de que démosle hoy un sentido más amplio a la palabra orden. Ya no pienses solo en hay orden. No, dale un sentido amplio, de más peso, más importancia, más responsabilidad. Porque cuando somos desordenados estamos transgrediendo los límites de Dios y estamos seguramente agrediendo a todos los que nos rodean. Así es de que ya no te lo tomes a la ligera el closet, por favor. ¿Sale? El orden va a requerir quebrantamiento en el corazón, porque Dios necesita disposición. Tienes que estar dispuesto, y Dios puede quebrantar tu corazón y poner humildad para que empieces un proceso de perseverancia, de diligencia, de constancia, de persistencia. El orden lo requiere. ¿Sale? Ya con esto acabo, nos falta un pasaje ya. ¿Qué
qué diligencia, dedicación, constancia y persistencia tuvo que tener Lucas para escribir su evangelio? ¿Recuerdas? Dice, para poner, si tú lees al principio de Lucas, dice, tuve que ser cuidadoso, parafraseando, muy meticuloso para poner en orden todas las cosas que sucedieron, incluso hechos también. Pablo ponía todas las cosas en orden a las iglesias que visitaba. En Corinto, ¿cómo reprendió? Fuerte reprendió y dijo, pongan orden. En Colosas, por ejemplo, a los colosenses los elogió en el capítulo 2, verso 5, dice, por el buen orden. Dice, gracias a Dios que ustedes viven en orden en las cosas que establecí. ¿Sale? Y vamos a terminar con 2 de Tesalonicenses, verso 3. La última y nos vamos ahora sí. Fíjate bien, qué hermoso pasaje. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, verso 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, no todos viven en la fe que obedece a la palabra, pero fiel es el Señor que les afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacen y harán lo que les hemos mandado. El Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho, sino para darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Esta tampoco la habíamos oído con tanta atención, ¿verdad? ¿Cómo le suena? Ay, pastor, en esa iglesia no hay amor. Eso es amor. Eso es disciplina. Hay que amonestar y confrontar. Dice, pero no lo tengo por enemigo. ¿Qué queremos? Que se sienta mal, sí. Que se avergüence, sí, claro, para que se ordene. Es amor. Es amor. Ahora no es inmediato, se amonesta una, se amonestan dos, se amonestan tres ya con testigos. Mira, hermanito, es la tercera vez, ya lo hablamos. Aquí hay hermanos de testigos, porque queremos ayudarte y aquí estamos, obviamente en privado. Hay todo un lineamiento de la disciplina en la iglesia. Podríamos ir 2, 3 veces más a amonestarle con testigos, podría ser, ¿no? Pero si ya después, si aún con testigos sigue insistiendo, anúncienlo frente a la iglesia. No es así, porque Dios es paciente y nosotros también tenemos que actuar así. Me pasa muy chistoso en la escuela que a los chicos les da pavor ir y acusar a sus compañeros. Creen que es ir y acusar. Mira, no. Tenemos que generar una cultura de familia también en la iglesia.
Si no tienes el valor de ir y reprender a un hermano que le has visto actitudes equivocadas, ven conmigo para yo decirle, mira, te vino a acusar. No, no es cierto. No, porque mira, creemos que ser leales es encubrir el pecado. Creemos que ser leales es encubrir el pecado y no es así. No voy a decir quién me dijo, pero sí voy a decir, varios hermanos me han dicho, o un hermano me ha dicho que ha notado esto. Yo también lo he notado como tu pastor, claro que lo notamos. No nos den la vuelta, los vamos a ir a perseguir. Esa es la verdad. Aquí aplica el al buen paso, dale prisa, porque te conviene salir rápido del desorden. Y entran a mi oficina los chicos blancos. Desde que les dicen a la oficina con el pastor. Y ya que entran, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí. Ya sabe uno, su vocecita de gato, que se equivocaron. Ok, hijo, platícame, ¿cómo estás? ¿Por qué pasó? No nos tenemos que matar. Y contigo va a ser igual, no te vamos a medio matar. Dios te ama. Y yo también. Aunque a veces me dan ganas de ir a las greñas como Nehemías. Pero hay paciencia. No, es broma. ¿Sale? Respiren profundo, suspiren. Ay, Señor, y dile cuánto me amas, Padre. Vamos a orar. Cuánto nos amas, Señor. Cuánto nos procuras. Señor, que podamos hoy entender tu palabra y decidir, ablandar el corazón. Solo tu Espíritu lo puede hacer, pero está a nuestra disposición, Señor. Padre, hoy podemos reconocer todos y cada uno de nosotros, yo estoy incluido, Padre, cuánto necesitamos ser ordenados por ti. Y ser ordenados significa aceptar tus órdenes, vivir bajo tus mandatos, que son vida. Ya lo decía el salmista, son miel, son dulzura a nuestra boca. Llévanos a amar, valorar, apreciar tanto tu palabra, que sean un deleite, que sean un suspiro a nuestro corazón. Queremos correr, Señor, a tus brazos, queremos correr al orden. Parecería ilógico para el mundo correr a la disciplina, correr a la obediencia. Por eso el evangelio, por eso la cruz es locura para los que se pierden. Pero es vida, es un tesoro precioso para aquellos que lo descubren. Por eso, Señor, hablabas cuando estabas aquí en la tierra de la perla de gran precio, de aquel hombre que encontraba esa perla de gran precio y que iba y vendía todo lo que tenía para comprarla. Señor, que haya en mí, que haya en esta iglesia tuya esa actitud. Hoy que hemos encontrado esa perla de gran precio, que eres tú, Señor, que es tu amor, tu gracia, tu bondad, tu perdón, tu presencia en nosotros, tu plenitud, podamos correr a vender todo lo que poseemos, renunciar a nuestros planes, abandonar quienes somos, nuestras ideas, filosofías, quebrar nuestros ídolos, porque hemos encontrado en ti, Señor, todo. Te amamos, Señor, pero queremos demostrarlo en obediencia también. Gracias por tus mandatos, gracias por tus estatutos, gracias por tus mandamientos, gracias por tu ley. Hoy la tenemos en alta estima. Gracias, Señor, por perseverar y mantenerla intacta hasta nuestros días. Ella nos da luz, ella nos da dirección. Y ahí podemos ver también tu amor, tu cuidado para nosotros.
Ordena mi vida, Señor. Pídele perdón al Señor. Dile: perdóname, cambia mi mente, cambia mi corazón. Hoy me arrepiento, Señor, del desorden que permití, del caos, de la destrucción, de las tinieblas que vivían en mi vida. Hoy venimos a la luz para que nuestras obras sean descubiertas, reprendidas, y podamos cambiar y vivir de acuerdo a la estatura de Cristo. Es nuestra oración esta mañana, y te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Oramos en el nombre de Jesús, quien es capaz de hacer todas las cosas y mucho más abundantemente de lo que lo pedimos. Así eres tú, Señor. Siempre nos sorprendes. En ese nombre precioso de Jesús. Amén y amén.